En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del área entre dos curvas. Ejemplo, calcular el área bajo la curva. Si nos piden encontrar el área bajo la curva de y igual a menos un tercio de x al cuadrado más 2x, debemos de saber que esto es sinónimo a que nos digan que encontremos el área entre y igual a menos un tercio de x al cuadrado más 2x y el eje x. Como el eje x tiene ecuación y igual a 0, esto a su vez es sinónimo de que nos digan que encontremos el área bajo la curva de la parábola y igual a 0. Por lo tanto, cuando nos piden calcular el área bajo la curva, es un caso específico de calcular área entre curvas. Para calcular el área bajo la curva o el área entre dos curvas, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Vamos a graficar las curvas que nos han dado. Vamos a identificar la región a la cual se le calculará el área. Encontrar los puntos de corte entre ambas curvas. Elegir si se planteará una integral con respecto a x o con respecto a y. Y plantear la integral definida que nos va a dar como resultado el área de la región. Muy bien, acá tenemos dos imágenes. Del lado izquierdo vemos la gráfica de las dos curvas que nos han sido dadas. La gráfica de la ecuación cuadrática, que es una parábola, y la gráfica del eje x. Vemos que esta es la región que encierran ambas curvas. Acá la tenemos marcada en color azul. Una vez que hemos identificado la región que encierran estas dos curvas, vamos a calcular los puntos donde se cortan estas dos curvas. Vemos acá, este es un punto de corte y este es otro punto de corte. Son los puntos donde las curvas se encuentran, donde las curvas se intersectan. Para calcular estos puntos de corte, vamos a igualar las ecuaciones de las dos curvas involucradas en ese punto de corte. Aquí, por ejemplo, vemos que en este punto de corte la gráfica en color verde y la gráfica en color rojo se cortan. ¿Qué ecuaciones tienen esas gráficas? Bien, la parábola, que es la que está en color verde, tiene esta ecuación, y el eje x, que está en color rojo, tiene esta ecuación. Igualando los dos valores de la parábola igual al eje x, obtendríamos esta ecuación cuadrática. Al resolverla tenemos los valores x igual a 0 y x igual a 6. Quiere decir que nosotros tenemos un punto de corte en x igual a 0 y otro punto de corte en x igual a 6. Para obtener la coordenada en y de estos puntos de corte, tomamos estos valores y los sustituimos en cualquiera de las ecuaciones dadas. En este caso, como no podemos sustituir en y igual a 0, entonces tomamos esta que está aquí. Por ejemplo, sería 0 al cuadrado, 0, por menos un tercio, 0, más 2 por 0, 0. Y es igual a 0 cuando x es igual a 0. Eso me forma el punto de corte 0,0. Cuando x es igual a 6, tendría 6 al cuadrado 36 por negativo un tercio, eso es negativo 12, más 2 por 6, 12, menos 12 más 12, 0. Y es igual a 0 cuando x es igual a 6. Eso me forma el punto de corte 6,0. Y aquí tenemos ya pues identificados nuestros puntos de corte que generalmente nos sirven para definir nuestros límites de integración. En esta gráfica son evidentes, pero muchas veces no lo son. Pasamos entonces a hacer una interpretación geométrica de lo que representa plantear una integral definida para calcular el área de una región. Si nosotros vamos a plantear una integral definida para calcular el área de una región, eso significa que vamos a dibujar rectángulos, ya sea horizontales o verticales,
de manera que asemejen la forma de nuestra región. Y vamos a dibujar una cantidad de rectángulos que tienda al infinito, de tal forma que el rectángulo con el ancho más grande tenga un ancho que tienda a 0, o sea, que sea casi 0. El rectángulo con el ancho más grande tenga un ancho que sea casi igual a 0. Por eso acá lo que tenemos es una representación, porque no podemos dibujar una cantidad infinita de rectángulos y apreciarlo bien geométricamente, que es lo que está sucediendo. Entonces nosotros dibujamos estos rectángulos y luego calculamos el área de estos rectángulos. Al sumar el área de esta cantidad infinita de rectángulos, esa suma va a ir tendiendo a ser igual al área de nuestra región. Por lo tanto, el valor al que tiende la sumatoria de las áreas de esa cantidad infinita de rectángulos que nosotros vamos a dibujar va a ser igual al área de nuestra región. Y eso es lo que representa pues la integral definida, esa sumatoria infinita que vamos a realizar. Ahora, nosotros podemos dibujar rectángulos verticales o rectángulos horizontales. Si nosotros decidimos dibujar rectángulos verticales, entonces el ancho de estos rectángulos va a ser la diferencia entre dos valores de x. Por lo tanto, la vamos a denominar delta de x. Y su alto va a ser la diferencia entre los dos valores de y que están dados por las curvas. Entonces, vemos que el alto de estos rectángulos están acotados superiormente con una curva e inferiormente con otra. Por lo tanto, su alto lo vamos a calcular con la curva superior menos la curva inferior. En este caso, vemos que superiormente estos rectángulos están acotados con la parábola e inferiormente con el eje X. Bien, por lo tanto, el área de cada uno de esos infinitos rectángulos va a estar dado de esta forma. La curva superior menos la curva inferior por su ancho. Luego, por medio de la integral, sumamos el área de cada uno de esos rectángulos. ¿En qué intervalo? Bueno, en un intervalo que va desde x sub 1 hasta x sub 2, un intervalo de x. Para calcular este intervalo, nosotros vemos en x dónde comienza mi región y dónde termina. Vemos que en x mi región comienza en 0 y termina en 6, en este caso. Por lo tanto, mi integral definida con respecto a x tendría límites de integración que van desde 0 hasta 6. Y en el integrando, al final me tendría que quedar una función en términos de x. Si yo decido utilizar rectángulos horizontales para asemejar la forma de mi región, entonces voy a tener que su ancho va a ser la diferencia de dos valores de y, por lo tanto va a ser un delta de y. Y su largo va a ser la diferencia entre una curva de la derecha menos una curva de la izquierda. O sea, está acotado lateralmente. Por lo tanto, su largo, vamos a decir que siempre va a ser igual a la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. De tal forma que el área de cada uno de esos infinitos rectángulos quedaría calculado de esta forma. Para representar la sumatoria del área de esta cantidad infinita de rectángulos, utilizamos la integral. Y esta integral definida va a tener límites de integración que corresponden a dónde comienza mi región en y y dónde termina. Acá vemos que en y mi región comienza en 0 y termina en 3. Por lo tanto, en una integral definida que represente el área de mi región, los límites de integración irían desde 0 hasta 3. Acá pues tenemos una interpretación geométrica de qué es lo que pasa cuando elegimos integrar con respecto a x y qué es lo que pasa cuando decidimos integrar con respecto a y. Ahora pasemos al planteamiento de estas integrales.
Planteando la integral con respecto a x, vamos a dibujar un rectángulo que represente a esa cantidad infinita de rectángulos, que represente sus características. A este rectángulo le vamos a denominar rectángulo representativo. Este rectángulo representativo, como es vertical, vemos que tiene un ancho delta de x y su alto está acotado con la parábola que está dado con esta ecuación y el eje x inferiormente que está dado por esta ecuación. Por lo tanto, restamos la curva de arriba o la curva superior que tiene esta ecuación, la copiamos aquí, menos la curva inferior que tiene esta ecuación, la copiamos aquí, por el ancho de ese rectángulo que sería delta de x. Esto me da el área de cada uno de esos infinitos rectángulos. Ahora voy con los límites de integración. Como estoy integrando con respecto a x, los límites de integración van con respecto a la variable x. En x mi región comienza en 0 y termina en 6. Por lo tanto, van de 0 a 6. Si nosotros resolvemos esta integral definida, vamos a encontrar que el valor que nos regresa es 12. Y como la planteamos con toda la intención de que representara un área, entonces podemos escribirle que estas son unidades cuadradas. Por lo tanto, el área de nuestra región es de 12 unidades cuadradas. Bien, ahora si planteamos la integral con respecto a y, tendríamos un rectángulo representativo de esta forma. Y no está integrando, como vemos aquí, tendría que quedar en términos de la variable y. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es despejar todas nuestras curvas para que queden en términos de y. Aquí tenemos la ecuación que representa la parábola. Para despejarla en términos de y nos conviene completar el cuadrado. Y para completar el cuadrado necesitamos que el coeficiente de la x al cuadrado sea 1. Para que esto suceda, multiplicamos toda la igualdad por menos 3. Nos queda esto. Sumamos 9 y restamos 9 para completar el cuadrado. Sabemos que esto no nos afecta. Nos queda esto, siguiendo agrupando y luego factorizando, llegamos a esta igualdad. Luego a esta igualdad y recordemos que aquí queremos despejar que me quede x igual a. Cuando llego a este punto, veo que me queda un más menos. Por lo tanto, de aquí se desprenden otras dos igualdades. Esta raíz es igual a más x menos 3 y también es igual a menos x menos 3. Despejando de esta igualdad para x, obtengo esta ecuación que me queda en color azul. Y despejando de esta igualdad para x, obtengo esta ecuación que me queda en color verde. ¿Qué significan estas ecuaciones? Bueno, si yo trazo una recta vertical paralela al eje x por el vértice de mi parábola, yo la puedo partir en dos partes que guardan simetría con respecto a esa recta. Entonces, el lado derecho de la parábola va a ir dado por la ecuación que tiene la raíz que le antecede signo positivo. Y el lado izquierdo de mi parábola va a estar dado por la raíz que le antecede acá el signo negativo. Por lo tanto, tendría que esta curva que ven en color azul está dada por esta ecuación y esta curva que vemos en color verde está dada por esta ecuación. Ahora ya tenemos nuestras ecuaciones en términos de y, podemos entonces pasar a plantear nuestra integral. Primero, como voy a integrar con respecto a y, lo que quiero es el largo de mi rectángulo. Este está acotado por la izquierda y por la derecha. Entonces, por la derecha, ¿cómo está acotado? Con esta curva en azul. Le escribo aquí, curva de la derecha menos la curva de la izquierda, que es esta en color verde. Por lo tanto, me queda esta integral cuyos límites de integración van de 0 a 3, porque en y mi región comienza en 0 y termina en 3.
Por eso mis límites de integración van desde 0 a 3. Simplificando y evaluando esta integral, vamos a obtener que el área de nuestra región es 12 unidades cuadradas, valor que ya habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, podemos ver que integremos con respecto a x o integremos con respecto a y, debemos de obtener el mismo resultado. ¿Qué es lo que varía? Bueno, que nuestro proceso de integración puede volverse más largo o más corto, o el planteamiento también de nuestra integral. Vemos que este planteamiento y esta integral también es mucho más sencilla que con respecto a y en este caso. Por lo tanto, si nosotros nos tocara decidir si vamos a plantear una integral con respecto a x o con respecto a y para resolver este ejercicio, obviamente sería mejor que eligiéramos plantearla con respecto a x. Ambas son correctas, pero una de ellas nos ofrece un procedimiento más sencillo.